Muy buenas a todos, bienvenidos a una nueva partida espectacular como la que vimos ayer, la de ayer todavía más cortita, miniatura tremenda por parte de Nakamura que le hace a Wesley So en la final del Chess Speed Championship que ocurrió por online en chess.com, y comentar además que Nakamura parece ser que va a estar en Varsovia el día 26 de diciembre, ya que del 26 al 30 se juega el campeonato del mundo de rápidas and blitz. Van a estar también Magnus Carlsen, Jan Nepomniachtchi, Maxim Vachier-Lagrave, Anish Giri, bueno, pues en general todos los mejores jugadores del mundo disputándose esos dos campeonatos, ¿no? El de partidas rápidas y partidas blitz. Y además la FIDE ha invitado a Nakamura para que participe en el próximo torneo Grand Prix que se juega en 2022 y que los dos primeros clasificados, también estará Danil Dubov invitado, han sido las dos invitaciones que de momento ha hecho la FIDE, aparte de los clasificados por Elo, etcétera, y los dos primeros pasan al torneo de candidatos que se celebrará a mediados del próximo año, finales, y el próximo campeonato del mundo a finales del 2022 o primeros del 23. Bueno, ya en el tablero por parte de Nakamura E4, a lo que Wesley So responde con la siciliana, caballo F3 y tras D6 alfil B5 jaque, entrando así en el ataque canal. Hay posibilidad para las negras de cubrirte con el alfil, caballo C6, caballo D7 también, que es lo que se juega en esta partida, y tras enroque en corto A6 expulsando al alfil. Este se retira de 3, ya manteniendo la defensa sobre el peón de E4, y aunque es verdad que entorpece la salida del peón de D2, quizás a D4, típica ruptura, ¿no? También que suele ocurrir en bastantes sicilianas, pues vamos a ver la idea total. De momento caballo F6 con ataque sobre este peón, y tras jugar C3, pues bueno, se ha liberado la casilla de C2 para que el alfil se esconda manteniendo la defensa sobre este peón. De momento B5 ya en el tablero por parte de Wesley So, como vemos, bueno, pues las piezas negras avanzando sus peones y parece que van a orientar su ataque hacia el flanco de dama, mientras que las blancas lo harán hacia el flanco de rey. Alfil C2, alfil B7, ya que B5 también había liberado la casilla para el alfil de casillas blancas, y torre E1. Había doble ataque por parte de las negras a dicho peón y se defiende con la torre y el alfil de C2. Tras estos movimientos, más jugadas de desarrollo, E6, liberando ahora esta casilla para que se juegue alfil E7 y enroque en corto por parte de So, y de momento aquí viene esta ruptura central. D4, alfil E7, bueno, pues de alguna manera priorizando el enroque, la seguridad del rey, se mantiene la tensión en el centro, caballo B, D2, y tras dama C7 se juega alfil D3. Tras estos movimientos, enroque en corto por parte de Wesley So, se completa además el desarrollo, están conectadas las torres, caballo F1 maniobrando para traer el caballo a G3, y tras jugar a 5 claramente las negras, pues bueno, pues como decíamos, con ese ataque en el flanco de dama, y como vemos, pues las piezas blancas también empiezan a orientarse hacia el flanco de rey, ¿no? Ambos alfiles pues ya miran en sus diagonales, caballos que podrían saltar en algún momento y una dama que falta por empezar a activarse vía E2 de momento. De momento lo que juega Wesley So, ganando más espacio y atacando en el flanco de dama, es B4, alfil F4 desarrollando, y tras jugarse torre F8 la partida continúa con dama E2, H6 ya en la posición, H3, y bueno, de alguna manera todas las piezas o la mayoría de las piezas de Wesley So pues están orientadas en el flanco de dama, pero de alguna manera este rey está un poquito solo en la posición. Es verdad que este alfil de casillas blancas, como comentábamos, controla la gran diagonal, pero tampoco de una manera total, ¿no? Por ejemplo, el peón de E4 está bastante bien defendido, por lo tanto vamos a ver cómo continúan los movimientos. Alfil F8 trayendo ahora sí a la defensa de H6 y G7 el alfil en F8, torre A de 1 centralizando la torre Nakamura, y tras estos movimientos A4. Y una vez que el peón ha dejado de defender en B4 es cuando ahora captura Nakamura en B4, Wesley So recaptura, y como vamos a ver, pues estos peones enfrentados de alguna manera pues se pueden frenar muy
fácilmente para las blancas, evitando así la progresión, ¿no? Por ejemplo, si B3 A3 o si A3, pues se puede jugar B3 y por parte de las blancas y la posición quedaría de alguna manera cerrada. De momento alfil D2, retirando el alfil de la casilla de F4, también atacando este peón de B4 que está indefenso, dama B6 para defenderlo, y aquí viene la ruptura central jugando E5. El caballo se retira a D5 y dama E4. Como vemos, activa la dama Nakamura, que va a venir a posiciones como F4, G4, y hay que tener cuidado aquí, ya que, bueno, pues una vez se retire este caballo, pues estaría la dama atacada. Ocurre en el próximo movimiento, hay ataque sobre el caballo, pero lógicamente prevalece la dama, hay que retirarla. Esta se retira a F4 y tras jugarse D por E5, D por E5 y caballo C5. Todavía está atacado el caballo de F6, no obstante se ataca a la pieza en D3 que está indefensa, se retira a B1 tranquilamente y las blancas pues empiezan a estar bastante mejor, ya que ahora hay que hacer algo con este caballo. Viene D7 y nuevamente pues lo que habíamos comentado, hay varias piezas en el flanco de dama que de alguna manera pues tampoco hay mucho ataque, por lo menos en vertical, y están algo desconectadas de su rey, a excepción quizás del alfil de F8. Por lo tanto, el peón de 5 pues realizando una labor fantástica. Tras estos movimientos además se juega dama G4, colocando por rayos X a la dama de Nakamura, y tras jugarse alfil por F3 se podría capturar con la dama tranquilamente para volver posteriormente con la dama G4, pero de momento G por F3, aun doblando los peones, las blancas todavía siguen estando un poquito mejor en la posición. Tras estos movimientos B3 y A3, como decíamos, pues cerrando la posición, y aquí quizás un rey H8 podría ser interesante, dama C7 con doble ataque sobre este peón junto con el caballo, pero aquí se decide jugar F5 y aquí empieza un poquito el principio del fin. Una opción para las blancas que no se juega muy interesante es este primer sacrificio de caballo en F5, y tras E por F5 se puede continuar con alfil por F5. En esta posición las blancas de momento tienen que tener cuidado, no existe en esta ocasión alfil por H6, ya que el peón está clavado, pero la dama ahora controla la casilla de H6. No obstante, tienen bastante ataque. Si aquí, por ejemplo, se juega alfil E7, pues la línea podría continuar con E6, caballo F6, con ataque sobre la dama, esta retirarse a G6, y tras jugarse un rey H8 no se evita esta captura, ya que, bueno, pues aunque no hay, pero el peón de G7 no está clavado y se pierde material, las negras, como decimos, pues están perdidas. Tras este dama G6, dando un nuevo jaque, el rey vuelve a H8 y torre D4 es muy fuerte. Tienen un gran problema en la posición las piezas negras, ya que este caballo no se puede mover, evita el mate de la dama en H7, y si no se mueve está permitiendo la entrada de la torre en H4. Como vemos, el alfil pues no controla dicha casilla y bueno, pues hay mate en pocas jugadas. Esto no ocurre en la partida si F5, no este primer sacrificio junto con el segundo del alfil en H6, y bueno, pues esta podría ser una idea en algún momento, aunque de momento hay que retirar la dama y esta la coloca Nakamura en G6. Tras estas jugadas la partida continúa con dama C7, tocando dos veces al punto de E5, y tras jugarse alfil F4, activando de alguna manera el alfil y defendiendo el peón una vez más, torre A6, tener cierto control sobre la tercera, de alguna manera pues bastante alejado, permite a Nakamura jugar caballo H5 y tras traer la dama de 8 para asegurar mejor junto con el caballo y el peón la casilla de F6, no evita este movimiento que Wesley So finalmente tras él pues termina abandonando, y es caballo F6 jaque, y en esta posición Wesley So decide abandonar y realmente pues no se puede hacer nada, ¿no? Si se intenta con el peón no se puede, ya que está clavado. Si el rey se retira H8, dama H7 es mate, y por buscar alguna línea más a este jaque, caballo por F6, el problema es que te está cayendo la dama. En caso de capturar con la dama, te cae la dama nuevamente con el peón, por lo tanto cualquier movimiento es
perdedor, y si caballo por F6, pues bueno, las piezas negras tienen 5 piezas, las blancas también, con la diferencia de dama y caballo. Creo que las negras tienen un peón de más, pero incluso ahora, como hemos comentado anteriormente, se puede jugar alfil por H6 y bueno, pues el peón sigue clavado, igualdad de peones y muchísima ventaja para las piezas negras. Espectacular Nakamura, que se está preparando ya para este campeonato del mundo que viene en pocos días. Un saludo y hablamos.